Recientemente dediqué una reflexión inspirada por el correo electrónico de un amable sacerdote jesuita que me explicaba, por un lado, los juicios encontrados que hoy existen respecto de la Compañía de Jesús, y dediqué un tema a hablar, un punto de vista, a hablar precisamente de este asunto, de los jesuitas y de su futuro, y de cómo no es posible, por lo menos para mí, hacer un juicio definitivo, son buenos, son malos para la Iglesia, considerando de dónde vengo yo y los propios escándalos relacionados a mi propia comunidad. Pero al mismo tiempo me hablaba de si no valía la pena prestar atención en el documento de trabajo para el sínodo de la Amazonía, que he criticado y sigo criticando y seguiré criticando, un tema específico que es el temor de los redactores del documento de trabajo de lo que se conoce como la acción o cultura extractivista, ¿no? Perdonen el trabalenguas ahí, pero efectivamente el tema del extractivismo es un tema que aparece en el documento de trabajo para el sínodo panamazónico, ¿no? Y lamentablemente es un tema que es un término, el extractivismo es un término que es utilizado más como un insulto, más como una palabra denigrante, que como una palabra que describa una realidad que es bastante compleja. Entonces, pongo un ejemplo de palabras denigrantes. El término homófobo. El término homófobo, por ejemplo, es un término del lobby homosexual creado para intimidar, rechazar e insultar a cualquier persona que critica las maniobras de presión para imponer la ideología de género de parte del lobby homosexual, ¿no? Entonces, muchas veces la palabra extractivismo se utiliza de esa misma forma. Pensemos en lo fundamental. Llega una enorme compañía sin ningún respeto para con las organizaciones existentes o especialmente las comunidades nativas del lugar, y comienza a extraer cualquier producto, digamos, desde la madera o minerales que se encuentran en la tierra, o petróleo si lo encuentran, o gas natural, o piedras preciosas, digamos, diamantes, ópalos, lo que sea, porque esto ha sucedido en múltiples florestas y selvas alrededor del mundo, ¿no? Y esta operación no solamente va destruyendo la tierra, que es la zona de vida, de caza, de desarrollo y el ámbito natural de estas comunidades nativas, sino que además de irlas destruyendo, en muchos casos las va contaminando. Por ejemplo, el extractivismo especialmente ilegal del oro utiliza mercurio, y el mercurio es un veneno poderosísimo, y cuando termina en los ríos, los relaves químicos, incluyendo el mercurio, son mortales para cualquier persona que los beba. Y si debajo de esta corriente hay una comunidad indígena, este extractivismo es letal, simplemente. Y en consecuencia, no cabe ninguna duda de que ese tipo de extractivismo tiene que eliminarse, ¿no? Pero la extracción, ¿no? Es bastante más complicada. La extracción de riquezas en la Amazonía es bastante más complicada. Y lamentablemente, todas estas distintas formas de desarrollo o extracción han sido vilipendiadas, insultadas con el tema de extractivismo, y se basa fundamentalmente
en un peligroso romanticismo que se remonta al mito rusoniano del siglo XIX de el buen salvaje, que es visto como este ser nativo que supuestamente no solo vive en perfecta armonía con la naturaleza, sino que cualquier intento de desarrollo de cualquier naturaleza es malo para él y es malo para la humanidad, ¿no? Y lamentablemente este mito del buen salvaje no es auténtico de las comunidades indígenas, que para comenzar sabemos que como hermanos y hermanas en la humanidad comparten el pecado original y en consecuencia la capacidad de hacer mal y de hacer daño, ¿no? Eso es algo que la ideología nunca lo va a admitir y no lo va a decir, no los va a presentar como los perfectos, los santos, los que deben ser dejados tal como están y que deben dejársele hacer lo que ellos quieren, sin ninguna confrontación con otra mente inteligente, que es lo propio de los seres humanos. Les cuento una historia real, hermanos. Un grupo de muchachos agnósticos del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad de Boulder, Colorado, y los ambientalistas deben conocer muy bien este nombre porque es una de las mejores del mundo en términos de ambientalismo. Y el estado de Colorado es uno de los mejores calificados en protección del medio ambiente desde muchos años, desde que hace más de un siglo se establecieran las leyes de aguas y que protegían de una manera tremenda toda fuente de agua, por más minúscula que fuera, al punto que la ciudad de Denver está diseñada para evitar entrar en contacto inmediato con esas fuentes de agua, ¿no? Pero no voy a entrar a estos detalles. Un grupo de estos muchachos que, digamos, están completamente convencidos de el calentamiento global, por supuesto, de la necesidad de salvar el medio ambiente, etcétera, fueron a ayudar a unas comunidades andinas en la puna peruana. Es decir, estamos hablando acá de más de 3.500, 3.700 metros de altura. Y estos muchachos y muchachas fueron realmente heroicos porque durante esas 3 semanas había que dormir en carpa con un frío espeluznante que siempre hace en la puna. Para poder hacer sus necesidades tenían que caminar en direcciones opuestas en una buena distancia hasta encontrar un lugar discreto. Durante esas 3 semanas en algún momento tenían que lavarse y para eso tenían que esperar que fueran las 3 de la tarde en la orilla del río, que es la única parte que el sol ha calentado suficientemente que sigue siendo el agua fría, pero cualquiera que se mete al río a cualquier hora, a 3.500 metros de altura, el agua es absolutamente helada, ¿no? Entonces, terminada esta experiencia, una de las muchachas de estudios ambientales se pone a llorar con uno de los directores de las misiones, de ese trabajo de misiones sociales, ¿no? Y le dice: mira, no veo la hora de regresar a Boulder y poder tomarme una ducha caliente y poder dormir en mi cama y contar con mis beneficios que yo simplemente doy por descontado, tener mi teléfono móvil, tener un televisor, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo yo soy una convencida de que para evitar el cambio climático nosotros tenemos que evitar que el consumo humano, ¿no? Y en consecuencia que pueblos como los que ella estaba viendo en la puna andina pudieran ser pueblos que tuvieran acceso al progreso, porque ella vio niñitos morir
por el frío, porque no hay acceso suficiente al calor. Personas adultas estar tremendamente deterioradas porque tienen que quemar madera en sus chozas y obviamente cerrar la salida del calor, que significa también cerrar la salida del humo, que significa contaminar sus bronquios, los de ellos y los de sus niños, ¿no? Y en consecuencia tener pulmones de fumador a los 35, 40 años, ¿no? De un fumador empedernido. Entonces ella decía, ¿hasta qué punto yo tengo el derecho a desear que estas personas sigan viviendo en estas condiciones y no desearles un mínimo de desarrollo y de seguridad? Entonces, este es un tema que, como implico, no estoy defendiendo el extractivismo, estoy señalando que la presencia de la modernidad en el mundo amazónico es un tema complejo. Por supuesto, reconocemos que existen pueblos denominados autoaislados, que están mencionados en el documento de trabajo del Sínodo de los Obispos. Y si un pueblo, una etnia, ha decidido aislarse conociendo lo que trae el mundo del progreso, es una decisión que ellos han tomado libremente y que por supuesto tiene que ser respetada. Pero hermanos, un legítimo nivel de desarrollo que permita condiciones de vida más dignas, ¿no? ¿Y qué cosa significa condiciones de vida más dignas? No significa cosas lujosas. Significa, por ejemplo, mayores expectativas de vida para los bebés, ¿no? Porque la medicina moderna lo permite ahora. Más opciones de vida para el futuro y la propia familia. Es decir, que yo pueda trabajar la tierra y dejar la posibilidad abierta a que mis hijos puedan conocer, aprender, ir a una escuela, ir a una universidad e integrarse en otra forma de vida urbana si así lo desean. ¿Esas cosas son malas en sí mismas? Yo no estoy diciendo que sean perfectas o que sean indispensables, pero digo, ¿son malas en sí mismas? Por supuesto que no. Pero ¿quiénes dicen que son malas en sí mismas? Los voceros ideológicos. Los voceros ideológicos. Ellos han creado una categoría, extractivismo, y todo lo que significa desarrollo de alguna forma, para ellos es malo. ¿Y por qué? Porque se les da la gana. Porque ellos no representan a los pueblos que dicen representar. Es por una convicción ideológica. Entonces, el extractivismo, como ellos lo mencionan, en el sentido de venir y destruir, por ejemplo, tremendas extensiones de terreno, simplemente para hacer cultivo extractivista que se puede realizar una o dos veces y luego seguir talando y destruyendo, es un mal, y es un mal que hay que prevenir. Y que, dicho sea de paso, no me voy a meter aquí en un agujero de conejo, pero dicho sea de paso, eso normalmente lo hace gente pobre, no lo hacen necesariamente grandes corporaciones, ¿no? Pero el nombre no puede ser usado para desprestigiar formas de desarrollo y de generación de riqueza que son completamente compatibles con la defensa del medio ambiente. Y un caso en punto es el caso de Colorado. Acá en el estado donde yo vivo hay un cuidado de la naturaleza y del medio ambiente que es ejemplares. Las personas de Colorado están orgullosas de la belleza de las montañas rocosas, de lo que llaman los foothills, ¿no? O sea, las colinas a los pies, el Western Slope, y es un lugar que tiene actividad turística relacionada a la belleza todo el año, porque en otoño
que ya se acerca, tenemos los preciosos cambios de colores en los pies de las montañas. En invierno tenemos la nieve y el esquí. En primavera tenemos los primeros aventureros que van a zonas donde la nieve se está derritiendo. Y en verano tenemos de los mejores parques nacionales para visitar las combinaciones de piedras y bosques y de rocas y de montañas rojas que son absolutamente espectaculares. Bueno, este es un estado que debe buena parte de su bienestar y del hecho de que actualmente sea un magneto laboral y que Denver sea una de las ciudades con uno de los índices de desempleo más bajos y que más personas de otros estados de Estados Unidos viene atrayendo, en parte por la industria del fracking, ¿no? Del petróleo, de una forma específica de explotar petróleo y del gas natural. Y gracias a medidas tremendamente restrictivas tomadas por un gobierno que es completamente liberal, o sea, demócratas progresistas controlan el Senado estatal, el Congreso estatal, el gobernador es el primer gobernador homosexual en la historia de los Estados Unidos, y justamente a pesar de eso, de ser personas, digamos, de política de izquierda o progresista, como lo quieren llamar, saben que es posible encontrar formas de convivencia. Y esas formas de convivencia benefician a todos, porque hay personas que viven en las áreas más rurales. Me pongo a pensar en el sureste del estado de Colorado, completamente rural, ¿no? Y en esta región conviven con formas de extracción de gas natural que es completamente compatible con el desarrollo y la protección de la naturaleza. Entonces, ver el desarrollo, que es un producto de la cultura occidental, que es un producto de la visión histórica lineal del cristianismo, y que en consecuencia es uno de los dones de Dios, porque la medicina moderna que puede salvar la vida de un niño en útero es un don de Dios, es un producto de la cultura occidental, no son cosas que tienen por qué ser rechazadas. Entonces, si por extractivismo vamos a entender el abuso de la naturaleza, todos estamos en contra. Pero si por extractivismo vamos a entender toda forma legítima y productiva y buena para una convivencia de la naturaleza con el desarrollo, entonces es un concepto que tiene que ser mucho más investigado y discutido con seriedad, no con sesgo ideológico. Que tengas un buen día.